Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de Más Allá del Deporte. El lugar donde los protagonistas tienen su espacio para contar su historia detrás de los triunfos. Hoy con un invitado muy especial, porque hablar de Miguel el Happy Lora es hablar de la historia del boxeo colombiano. Un hombre que dejó muy en alto el nombre del país en cada lugar en el que fue. Bienvenido, Happy, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, y muy agradecido por esta invitación tan significativa para todo el pueblo colombiano, especialmente para los que escuchan este programa a esta hora. Bueno, don Happy, cuéntenos cómo va la cuarentena, el aislamiento social preventivo. Quiero decirle que, bueno, aquí en casa, siguiendo pues todos los protocolos que exige el Ministerio de Salud, que exige el mismo presidente de la República. Entonces hay que pues aislarse, hay que estar prevenido, porque este es un virus que afecta a todo ser humano y en verdad que tenemos que cuidarnos. ¿Y qué actividades ha hecho durante este tiempo? Bueno, entrenar aquí en la casa, en el patio de mi casa, haciendo velillo, pegándole al saco, al zambá, a la pera, haciendo sombra, y no, encerrado aquí, bueno, viendo televisión, compartiendo con mi familia, y aquí en casita encerrado totalmente. Bueno, don Miguel, quiero devolverlo un poco en el tiempo para que nos hable un poco más de su infancia. Perfecto, sí señor, yo nací aquí en la ciudad de Montería, nací prácticamente en el centro de Montería, cerca donde está la alcaldía, la gobernación, muy, muy al centro de Montería. Desde niño pues me gustaba mucho el fútbol, tenía como 10, 12 años y yo jugaba mucho fútbol, y en el patio de mi casa colindaba pues una familia apellido López Castelar. Entonces uno de ellos, los dos hermanos montaron un gimnasio de boxeo, uno era periodista y el otro se metió a boxeador, mucho mayor que yo. Entonces yo venía de jugar fútbol y me asomaba por la paredilla y veía practicar a todos esos grandes boxeadores de esa época. Y una tarde pues se me dio por pasar la pared y brinqué al patio del vecino donde estaba el gimnasio y comencé a pegarle a la pera, comencé a pegarle al zambá, hacer sombra, y bueno, ellos se dieron cuenta de que yo ya me movía bastante, que era rápido. Entonces ellos me aconsejaron, bueno, Happy, ¿por qué no vienes a practicar? Ya que estás practicando fútbol, ¿por qué no vienes a practicar boxeo? Ven y aquí te enseñamos. Entonces ahí fue cuando yo comencé a practicar el boxeo aquí en la ciudad de Montería. Mi abuelo paterno, el papá de mi mamá, era un señor campesino, era ganadero de finca, y siempre nos íbamos para allá, para la finca de mi abuelo, a pasar la temporada de Navidad. Entonces allá yo, en la finca de mi abuelo, también me dediqué a practicar el boxeo y a trotar en las mañanas, a ordeñar el ganado. Entonces ahí fue cuando yo pues en mi infancia iba al colegio aquí en la ciudad de Montería. Bueno, y no, muchachos, pues que me gustaba mucho estar en la calle con los amigos, jugar fútbol, conversar, y hasta que se me dio por hacer la primera pelea. ¿Con quién vivía usted? ¿Con su mamá y sus hermanos, sus 4 hermanos? Sí, vivíamos un poco, como mi abuelo, el papá de mi mamá, hizo una casa grandísima, más o menos unos 10 cuartos. Entonces ahí vivíamos unos tíos míos, hermanos de mi mamá, vivíamos con mi mamá y mis 4 hermanos en 2 habitaciones, y en las otras habitaciones vivían unos tíos míos y unos primos míos, sobrinos de mi mamá, que también tenían sus habitaciones también aparte, pero era una casa grande, la casa de mi abuelo. Entonces ahí mi abuelo venía de la finca y traía que la yuca, el plátano, el queso, el huevo criollo, para todos los hijos que estaban ahí, varios hijos que tenía. Entonces ahí nos levantamos, toda la familia nos levantamos en esa casa, en la calle 23, carrera 8. Entonces
pues ahí nos levantamos sabroso, familiar, y bueno, mi mamá era enfermera, mi mamá trabajaba en una clínica, independiente a eso, pues ponía inyecciones, ponía sueros, esos sueros caseros que ponen en las casas. Entonces, bueno, y ahí mi papá era comerciante, entonces ahí comencé yo, me crié con todos mis amigos ahí en la 23/8, con todos mis primos, mis tíos, y ahí pues mis hermanos, 4 hermanos, mi hermana comenzó a trabajar, después mi hermano comenzó a trabajar mi otro hermano mayor en una farmacia, después seguí yo, que fue cuando comencé a practicar el boxeo, después siguió una hermana, ama de casa, y el menor, mi hermano menor, que comenzó a trabajar después en otro banco. Eso le iba a preguntar, ¿qué es lo que más lo marcó en su infancia? Bueno, lo que más me marcó, sí, una pregunta supremamente importante, el abandono de mi padre, que cuando yo tenía 9 años, mi padre se fue, se fue de aquí de Montería a buscar nuevos horizontes, a trabajar en otras partes. Entonces pues abandonó a los 5 hijos, abandonó a mi mamá con los 5 hijos, pero nosotros quedamos bajo la protección de mi abuelo, del papá de mi mamá y de la mamá de mi abuela también. Entonces mi papá, pues fue lo que más me marcó, que yo quedé sin padre a los 9 años, porque de ahí no lo volví a ver, no volví a ver más a mi padre, que nos abandonó a sus hijos. Y entonces yo cuando ya tenía 14 años, yo me di cuenta pues que tenía que hacer algo en la vida para yo sacar a mi familia adelante, a mis hermanos, a mi madre adelante. Entonces ahí es cuando yo comienzo a practicar el boxeo, y Dios me dio, yo le doy gracias a Dios, que muchas gracias todos los días por haberme dado esas cualidades, ese don de ser un gran boxeador, y afortunadamente con la disciplina, el sacrificio, la inteligencia, pude ser campeón mundial, y ahí fue cuando yo saqué a mi familia adelante, a mi querida madre, a mis hermanos. Bueno, tuve el privilegio de llevar a mi madre a los Estados Unidos a verse las peleas, a mis hermanos a verse las peleas en los Estados Unidos, y eso es lo que me marcó, y nunca se me olvida eso de la cabeza. Bueno, pero no estuvo con su papá, pero su abuelito fue como un papá para usted. Sí, señor. Mi abuelo y mi abuela mi abuelo fue como un papá, porque mi abuelo era el que estaba pendiente, y era el que nosotros vivíamos en la casa de mi abuelo y de mi abuela. Entonces ahí él traía, hubo un tiempo en que él traía, muchos años, él traía el sustento de la comida a la casa, porque mi abuelo pues estaba bien económicamente, pues mi abuelo tenía 2 fincas. Entonces pero eso, a transcurrir del tiempo, mi abuelo tuvo 12 hijos, y mandó a estudiar 4 hijos a Barranquilla, a la universidad, y mi abuelo era un campesino, pero mi abuelo fue bajando económicamente, pero en el momento en que él fue bajando económicamente es cuando yo gano el campeonato mundial. En ese momento yo gano ese campeonato mundial, y ahí es cuando pues ya yo me voy de la casa de mi abuelo, y yo compro otra casa, y ahí cuando yo me independizo de la casa de ahí donde yo nací. Entonces ahí hago mi segunda parte, y ahí es cuando yo me mudo con mi mamá, con mis hermanos, y lo saco aparte, a vivir aparte. Entonces, pero siempre nunca abandoné la casa de mi abuelo ni de mi abuelo, siempre iba allá todos los días a darle vuelta y pendiente de ellos. Yo creo que su forma de actuar fue la que lo llevó al gran éxito, ¿no? Y que usted es un hombre muy entregado a Dios. Sí, señor. Yo tuve la fortuna de que una señora que se llama Sonia Tano Meneses, que todavía está viva, con la misericordia de Dios la tiene viva. Ella tiene como 93, 94 años. Ella en esa época iba todos los días con la Biblia. Ella es cristiana, iba con la Biblia
a leer la Biblia y me decía, tú vas a ser campeón, mijito, y oraba por mí, oraba por mi mamá, ella oraba por todos mis hermanos, mi familia. Entonces, Sonia Tano, que nunca se me olvida y siempre voy a visitarla, y la verdad es que eso yo me entregué a Dios desde niño, y por eso es que Dios, uno cuando es de Dios, le vienen toda la recompensa, le viene todo. Yo nunca le he hecho mal a nadie, al contrario. A mí a veces cuando yo veía un boxeador, el caso de Alberto Dávila, cuando estaba bastante, que tenía toda la cara, si usted ve la cara de Alberto Dávila en la pelea en Barranquilla o en Los Ángeles, usted ve que yo a veces no le quería, estaba sangrando por todas partes, tenía 10 cortadas en la cara Alberto Dávila, y yo a veces aguantaba las manos a veces para no seguir maltratándolo, y yo le decía al árbitro, ya quítamelo. Entonces, esas cosas pues, pero a veces hay momentos en que uno en el ring, en ese momento coge un golpe y reacciona con rabia, pero es un deporte, pero uno en la vida pues hay que servirle al prójimo, no hay que hacerle daño a nadie, ayudar al prójimo, que eso es lo que yo he hecho siempre cuando toda la vida, y por eso es que Dios me ha dado a mí ese privilegio de ser un hijo de Dios, y últimamente he recogido muchas recompensas. A mí me han hecho estatuas, coliseos, me han condecorado a cada momento la gente, los gobernadores, el alcalde, todo, los mismos, todos los presidentes pues siempre llaman a Happy Lora. No hay una foto que yo tenga, yo tengo fotos con todos los presidentes de la República, y el único deportista colombiano que un presidente lo ha enviado en el avión presidencial a su tierra natal fui yo. Cuando Belisario Betancur y yo gané el título, me mandó en el avión presidencial a Montería, y eso para mí es un honor, es un privilegio y es una bendición del Señor Jesucristo, de nuestro Señor. Usted siempre soñaba con eso, le pedía a Dios pues algún día montar en el avión presidencial y sobre todo ser campeón. Pero hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y ya me voy a meter a pleno con su carrera deportiva, con su trayectoria, que usted antes de salir al ring de boxeo se encomendaba al Señor pidiéndole que no le pasara nada a su contrincante y que no le pasara nada a usted, y que le regalara la victoria. ¿Cómo era eso? Sí, yo tengo unos sueños en mi vida que se han hecho realidad. Uno cuando sueña, los sueños se hacen realidad. Yo le pedí a Dios cuando tenía 14 años, cuando comencé a practicar el boxeo, yo le decía, Dios mío, yo quiero ser campeón mundial, yo quiero algún día conocer los Estados Unidos, yo cuando sea campeón mundial quiero llevarme el sombrero vuelteado y en una pelea suena el porro María Varilla, y parece increíble, pero todo ese sueño se me hizo realidad. Fíjense que el sombrero vuelteado, subí con el sombrero vuelteado, me dieron la oportunidad de ser campeón mundial, me dieron la oportunidad de pelear en los Estados Unidos porque yo quería conocer los Estados Unidos, y le dije a Dios, Señor, yo quiero ser actor algún día, cuando era un sueño, yo quiero ser actor de televisión, de alguna película. Ya yo grabé ya 7 telenovelas, yo quiero ser cantante, porque yo antes cantaba como Leonardo Fabio, como Sandro de América, y fíjate que me dieron la oportunidad Rico Fuente y grabé 2 discos, pero fue de vallenato. Sí, pero antes de toda su gloria, de toda su trayectoria, usted tuvo un momento muy difícil, que fue cuando usted arrancó a pelear en el año 77. Ese mismo año o el año siguiente usted tuvo una hernia y tuvo algo en la mano, tuvo que salir de competencia un año. Cuéntenos todo ese momento y cómo siguió con tanta fuerza para fijarse en los objetivos que tenía planeados. Bueno, eso fue en el año 77, un campeonato nacional aquí en la ciudad de Montería. Entonces yo a raíz de ese campeonato, en esas peleas, en una pelea con Mario Livington de San Andrés Isla, ya la final, la pelea de título, a raíz de esa pelea yo me hernié, salí con una hernia inguinal y se me lesionó la mano derecha. Entonces, a raíz de ese campeonato y de esa lesión, yo me retiré del boxeo y duré como año y medio retirado del boxeo por esa pequeña lesión. Entonces fue cuando vino unos grandes amigos, el doctor Hugo Iguarán Cotes, un guajiro que le gustaba mucho el boxeo, y me mandó para la ciudad de Medellín,
y me dijo, campeón, usted va a ser campeón, no se retire del boxeo, fíjate que fuiste campeón nacional amateur y el boxeador más técnico, no te preocupes, Happy, tú tienes talento, tú vas a ser campeón, yo te voy a ayudar. Entonces me mandó para Medellín, para la clínica Soma, y allá un doctor traumatólogo me operó de la mano, y después un amigo, después me mandaron a operar en Cartagena de la hernia inguinal y quedé bien. Entonces cuando ellos me apoyan, y es cuando yo doy el salto al profesionalismo, y es cuando ahí comienzo mi carrera como profesional, como boxeador profesional. Entonces ya ahí es cuando ya yo me dedico de lleno al boxeo. Pero luego el doctor Iguarán, ya pues dejándolo con una carrera comenzada, se fue de su lado y llegó Cherry Gómez, que fue el que lo llevó a pelear a Cartagena. Sí, porque ya el doctor Hugo Iguarán me montó las primeras peleas profesionales con un amigo que se llama Oscar Gómez, un gran amigo médico, pediatra, que se crió conmigo aquí en la ciudad de Montería, que quiero mucho, lo aprecio mucho, lo mismo al doctor Hugo Iguarán, que en paz descanse, los quiero mucho, los llevo en mi corazón, y bueno, ahí es cuando el doctor Iguarán dice, Happy, ya yo llegué hasta aquí, yo no puedo más, ya tú eres un boxeador que eres internacional, ya te vas a convertir. Entonces hay un promotor de boxeo que quiere llevarte para los Estados Unidos, y vamos a hacer un negocio con él, con el Cherry Gómez, y es cuando el doctor Hugo Iguarán hace el negocio con el Cherry Gómez, y es cuando yo llego es cuando el Cherry Gómez es mi apoderado. Entonces yo cambio del doctor Iguarán a las tordas. Dice, campeón, vámonos para Miami, que lo voy a enrolar allá con Tuto Zavala y Don King. Es cuando yo viajo con el Cherry Gómez a la ciudad de Miami en el año 84, y allá llego y comienzo a entrenar. Hicimos negocio con Tuto Zavala y Don King, y ahí es cuando yo en el 84 hago mis primeras peleas profesional antes de pelear por el título, y gané las 3 peleas. Entonces me convertí en ídolo en la ciudad de Miami. Y en el 85 con Tuto Zavala y Don King, ya en manos de Tuto Zavala y Don King, ellos me consiguen la oportunidad con Daniel Zaragoza el 9 de agosto del 85, y es cuando yo me corono campeón mundial bajo las órdenes de Tuto Zavala y Don King. Pero usted en esa pelea del 85, ya metiéndonos en el título mundial, tenía muchos nervios, pues claro, por el escenario, porque era en Miami, pero usted también decía que lo ayudó mucho que la gente lo apoyó a raíz de que usted salió con el sombrero y con lo del porro. Pero su temor más grande era que era un zurdo y que usted no había peleado nunca contra un zurdo, ¿no? Correcto. Sí, yo en mis 27 peleas profesionales, yo nunca había peleado con un zurdo. Y no era miedo, era como estaba como preocupado bastante porque por la guardia zurda, como nunca había peleado con un zurdo, entonces me enseñaron a ver cómo se le pegaba un zurdo, que al zurdo había que pegarle con la derecha, siempre pegarle al pecho, tirarle la derecha en recto, directo derecha al pecho. Cuando el boxeador baja, se encuentra con la derecha y le pega la barbilla. Cuando baja un poquito, se va a encontrar uno con la barbilla. Entonces me entrené en el gimnasio con esa derecha, siempre soltando la derecha en el gimnasio, en el entrenamiento. Yo le pegaba al zamba, era con la derecha, le pegaba a la pera, era con la derecha, a la sombra con la derecha, a la guanteleta era con la derecha. Y llegó un momento en que vino la pelea con Zaragoza, estaba bastante preocupado porque era zurdo, pero estaba confiado con mi derecha, y llegó un momento en que yo le pegué una derecha al pecho, Zaragoza bajó y me encontré con la barbilla, y fue cuando yo tumbé a Zaragoza en el tercer asalto. Bueno, ¿qué sintió en esa pelea? Porque claro, usted lo tumba en el cuarto asalto, él se para y sigue peleando, pero según usted contaba, Daniel Zaragoza decía que a partir de ese momento perdió la noción de lo que estaba pasando, ¿no? Sí, la verdad es que hay golpes en el boxeo que el boxeador lo recibe, un golpe contundente en la barbilla que incluso lo tumba, pero se levanta consciente e inconsciente, o sea, sabe lo que está haciendo, pero
pero se siente mal, o sea, no tiene la misma fuerza, pero está ahí peleando por inercia, o sea, se aguanta por inercia, y eso fue lo que le pasó cuando el boxeador está bien preparado físicamente, anímicamente, aguanta cualquier andanada de golpe, porque está bien preparado, y hay algunos boxeadores que los han tumbado y vuelven y se paran, y como el caso de Zaragoza, yo después lo envié a la lona nuevamente, volvió y se levantó, después le pegué en un golpe al hígado, volvió y cayó y volvió y se levantó, y esos boxeadores mexicanos son guapos, son muy fuertes, se preparan bien, y me aguantó los dos cerrados, pero yo pienso que si yo no le doy esa derecha en el tercer asalto a Zaragoza y lo tumbo, yo pienso que se me hubiese complicado más la pelea. Yo le gané a Zaragoza porque le metí esa derecha y lo dejé grog y lo tumbé 3 veces y le gané por decisión. Y después de esa pelea, pues obviamente vino el júbilo, pero usted se reunió con su papá o tuvo esa intención de venir a buscarlo a Bogotá. Cuéntenos qué hubo en ese encuentro que ustedes tuvieron en Bogotá. Bueno, yo a raíz de ese campeonato, pues yo dije, yo tengo que ir a buscar a mi papá, yo tengo que encontrar a mi papá, porque mi papá nos abandonó y nada. Entonces comencé a buscar a mi papá con todas las relaciones que tuve. Al fin lo localicé en la ciudad de Bogotá. Entonces me puso una cita y nos encontramos en una heladería y ahí estuvimos hablando un rato largo. Mi papá era un hombre muy inteligente, era muy fuerte de carácter, era muy fuerte de carácter y un hombre echado para adelante, pero bueno, no hablamos de por qué se fue, no me dijo de por qué se fue, sino que le dije, padre, aquí estoy yo, no te preocupes, pero mi papá era muy orgulloso y le dije, padre, aquí estoy yo, en lo que te pueda servir, hermano mío, tranquilo. Pero él era muy orgulloso y era un trabajador independiente. Como él se había ido con otra mujer para Bogotá, se llevó una otra mujer y abandonó a mi mamá. Entonces también el orgullo del varón, del hombre, el orgullo, él era muy orgulloso. Entonces bueno, lo único que me dijo, hijo, perdóname y dile a tus hermanos que me perdonen, a tu mamá que me perdonen, pero la vida sigue y bueno, eche para adelante y cuídese, me dijo, cuídese, eche para adelante y disciplina y cuídese. Qué lindo momento. Y ya llega el año de 1986, usted es escogido como deportista del año. ¿Qué recuerdos tiene de ese momento? Claro, yo en el año 86 yo le gano a Wilfredo Vázquez de Puerto Rico y hago una pelea creo que en Barranquilla, en el Metropolitano, y bueno, ahí me escogen como el deportista del año en Colombia, y eso pues, eso es una alegría, una satisfacción muy grande. Son momentos muy bonitos que pasan ya después de tantos años, han pasado, pero en el momento con la humildad, porque la humildad nace, eso es lo más bonito que hay. Yo he sido siempre una persona humilde, y la inteligencia está en la humildad y la humildad está en la inteligencia. Entonces por eso es que he tenido todos esos privilegios y me escogieron como el deportista del año en Colombia, y todos esos premios pues son para Dios, que yo siempre se los dedicaba a Dios. Dios mío, estos premios son tuyos, tú los vas a compartir conmigo, Dios, tú estás conmigo y yo estoy contigo. Entonces todo este premio es de los dos solamente, y bueno, gloria a Dios y hermano, ese es el elixir de la vida, y esa es la vida, triunfos y derrotas y sabores, sinsabores y alegría, tristeza. Entonces, pero hay que saber vivir. Don Miguel, ¿cómo se defiende la corona 3 años consecutivos durante 7 ocasiones? Eso se defiende con disciplina,
con sacrificio, con dedicación, con inteligencia, porque el boxeo es un deporte bastante complicado en la parte contractual, en la parte porque es que hay empresarios, no todos en el mundo del box, que miran al boxeador solamente porque produce dinero, por un producto de dinero que son millones. Entonces les importa el boxeador, ellos le están pendientes es al dinero más que todo, y a la fama, estar al lado de un campeón, tener a un campeón grande. Entonces, pero ahí es donde está la inteligencia del boxeador. Yo fui un poquito, decían los empresarios, los promotores de boxeo, que yo era un poquito complicado. ¿Por qué? Porque yo me asesoraba con abogados para ver un contrato de pelea, un contrato de apoderado, de promoción. Entonces uno tiene que asesorarse en la vida, hasta para firmar el mínimo papel hay que asesorarse en este mundo. Entonces por eso los empresarios decían que yo era un poquito complicadito, pero con todo y eso pues tuve siempre hicieron algo, siempre me tumbaron, pero si no hubiese sido así, yo no hago 8 defensas del título. Hice 8 defensas del título, y la última pelea que perdí, cuando perdí el título en el 88 con el Jíbaro Pérez, fue por problemas de peso, porque me tocó rebajar mucho peso. Ya es una historia que se alargaría mucho, y para yo contarla mínimamente cómo tendría, paso por paso, pero en verdad que la pelea con Jíbaro pues fue una pelea bastante pareja, y se la dieron a él, y ese es el deporte. Decisión unánime. Y luego en el 93 usted ya toma la decisión de retirarse. ¿Le costó mucho trabajo hacer esa transición? Me costó mucho trabajo. Yo tuve que rodearme de personas muy sabias, en la vida, de amigos, de familiares, de mi familia más cercana, porque pues a uno le hace falta su deporte, lo que le dio a uno, le hace falta el público. Yo metía 5,000, 10,000, 20,000 personas en la Plaza de Toros Cartagena de India, en el Metropolitano, en Miami era un ídolo. Entonces a uno le hace falta ese público bonito, y uno quiere seguir siendo campeón, y retirarse no es fácil, pero bueno, me preparé para todo eso, y dejé un buen legado, la disciplina, el sacrificio y el buen nombre y un buen ejemplo para la juventud. Sí, después de su carrera deportiva, como usted bien lo dijo, se ha dedicado a varias cosas, entre esas la política, ser actor. Cuéntenos, ¿cómo le ha parecido esa faceta? Bueno, he tenido la fortuna. Mi papá fue 2 veces diputado a la Asamblea en La Guajira. Mi papá fue 2 veces concejal en Maicao. Y mi papá iba a aspirar a la gobernación, tenía aspiraciones a aspirar a la gobernación de La Guajira o la alcaldía de Maicao. Es cuando en ese momento, pues en ese año, mi papá, un atraco allá en Maicao, con 2 tipos, iban a hacer un robo, se le metieron donde él vivía, y mi papá forcejeó con ellos y lo mataron, lo asesinaron y le robaron la plata, entonces el dinero que tenía. Pero esa parte política, bueno, yo he tenido la dicha de tener mucha credibilidad en todos los aspectos, y eso es muy bonito, tener credibilidad en todos los aspectos. Entonces he tenido la dicha pues de ser amigo de todos los presidentes de la República, que ellos me llaman todos, les caigo muy bien. Yo soy muy buen conversador, yo conozco la vida, este mundo, al derecho y al revés. Entonces soy muy dicharachero, la gente le gusta conversar mucho conmigo, todos los políticos de Montería, de Córdoba también, todo el mundo se sienta a hablar conmigo, porque yo sé mucho en este mundo. Entonces
Eso es muy bonito. Y bueno, todos aquí los que aspiran a gobernación, alcaldía, siempre buscan a Happy Lora, porque Happy Lora, modestia aparte, es el hombre más querido del departamento de Córdoba, el hombre más querido de Montería. Entonces eso es muy bonito. Los niños me quieren, los papás de los niños, los abuelos, todo, las abuelas. Eso para mí me llena mucho de satisfacción, y es por eso pues que siempre están buscando a Happy Lora. Incluso me han hecho propuestas para lanzarme a la alcaldía de Montería, para lanzarme a la asamblea, para lanzarme a una gobernación, pero bueno, vamos a pensarlo más adelante. Bueno, sería muy chévere verlo como alcalde de su ciudad natal. Pero llegamos tal vez al momento del programa que más me gusta, y es hablar de la parte humana, de la parte que muy pocos conocen, de ese ser que hay detrás de un deportista. Don Miguel, cuéntenos, ¿el momento más feliz de su carrera o de su vida cuál fue? Yo pienso, para mí el momento más feliz de mi vida, carajo, no, es que hay varios momentos felices. Hay varios momentos, eso depende del momento y depende de los años, porque si nos vamos a 35 años atrás, un ejemplo, nos vamos a 35 años atrás, no ahora en este momento, sino 35, en ese momento fue haber ganado el título mundial, el momento más feliz, en ese momento, a 35 años, haberme coronado como campeón mundial. Pero llegó un momento en que bueno, me casé, y también fue un momento feliz. Y el otro momento es cuando nace mi primera hija. Mi primera hija, que fue un momento también muy feliz. Después nace mi segunda hija. También fue un momento feliz. Después nace mi tercer hijo. Feliz. Don Samir. Sí, Miguel Samir, sí. Entonces, digamos que todo conjuga, pero todo es el momento. Uno tiene un momento de felicidad, o de pronto dentro de un año puedo tener otro momento de felicidad grande también, y bueno, esos son momentos felices. ¿Y el momento más triste de su vida, de su carrera, de su vida? Bueno, tengo muchos momentos tristes. Cuando perdí el título mundial en la ciudad de Maya. Bueno, he tenido muchos momentos también tristes. Cuando murió mi abuelo, murió mi abuela, murieron unos tíos hermanos de mi mamá. Entonces son tristezas que a uno se le vienen, muy triste por la muerte de unos tíos que convivieron conmigo, nacieron conmigo, se criaron conmigo de pelado, que eran como unos papás para mí. Entonces, la muerte de ellos también, sí, uno en la vida tiene muchas tristezas, muchas alegrías, y la muerte de mi padre también fue muy triste, a pesar de que nos abandonó, pero fue triste la forma en que murió, y todas las muertes son tristes. ¿Se arrepiente de algo en su vida? Bueno, me arrepiento de haberle fracturado el tabique nasal a Alberto Dávila, que no debió ser así. Yo debí ganarle, pero no en esa forma, de haberle hecho un hueco en todo el centro del tabique, donde cuando él respiraba, la sangre que respiraba, cuando respiraba, me botaba la sangre y me caía en la cara. Entonces me dio tanta lástima, que yo aguanté las manos, y carajo, no me quiero acordar de eso ahora. ¿Qué le enseñó el deporte a usted para su vida? Me enseñó que el deporte es lo fundamental para un ser humano, para la salud, para convivir bien, para tener un sano vivir, sano en la vida, para ser sano en la vida. En momentos de tensión, si usted hace deporte, se relaja totalmente. El deporte es fundamental, y el deporte lo lleva a uno a ser un héroe en cualquiera de las ramas que Dios le da
a usted pues las cualidades de ser un gran deportista, un gran boxeador, un gran futbolista, un gran atleta. Entonces, yo pienso que todos los deportistas que llegan a la meta, que son campeones, que el caso de Falcao, el caso de James, el caso de Ibargüen, ellos se sienten felices, le dan gracias a Dios, me imagino, por ese deporte. Don Miguel, 2 preguntas rápidas. ¿Qué significa para usted Doña Piedad? Y 2, ¿qué le hace falta hacer en su vida? Bueno, todo en la vida. Ha sido mi soporte, ha sido mi compañera de toda la vida y eso es un regalo de Dios, que Dios me regaló, una mujer espectacular. La otra pregunta, ¿cuál es? ¿Qué le falta a Miguel Lora hacer en su vida, en la vida? Bueno, lo único que me falta a mí es ser alcalde o gobernador de aquí, de Montería, de Córdoba, o sí, para seguir sirviéndole a la gente, porque ese corazón grande que yo tengo, Dios mío, para servirle a la gente, para seguir sirviéndole a los monterianos, a los cordobeses y por qué no a los colombianos. ¿Y cómo quiere que lo recuerden? ¿Cómo se describe en una palabra usted? Bueno, como un ser humano correcto, noble, sencillo, humilde. Sí, una persona leal, que eso es lo importante, ser leal con el prójimo, noble, sencilla. Yo me describo de esa manera. Bueno, don Miguel, muchas gracias por contarnos todas esas historias, por abrir su corazón y regalarnos eso de tiempo para que la gente lo conozca, a ese gran ser humano que hay detrás de una leyenda del boxeo. Sí, aquí bastante preocupado, triste. Yo a todos los oyentes de tu programa, de esta emisora, a todos esos amables colombianos que los quiero mucho, colombianos y colombianas, por favor, cuídense, quédense en casa, hagan mucho deporte, quieran a sus hijos, quieran a la familia, apóyense unos a los otros, quieran al vecino, quieran al prójimo, y mucho deporte, y quédense en casa. Vamos a cuidarnos, vamos a noquear, a darle un knockout al coronavirus. Bueno, don Miguel, muchas gracias y esperamos que haya pasado un rato muy agradable, que esté muy bien. Bastante agradable, muchas gracias, bendiciones, hasta luego, bye. Bueno, fue don Miguel el Happy Lora, una historia muy bonita, un ser humano espectacular, y recuerden, seguimos acompañándolos en la cuarentena, seguimos acompañándolo en este momento tan difícil por el que está atravesando el país. Por eso es importante que se queden en casa. Ya va un rato largo de esta cuarentena, ya falta un poco menos y bueno, en la consola los acompañó Andrés Felipe Camacho y quien les habla, Cristian Javier Camacho. Que estén muy bien y que Dios los bendiga.